A media tarde los turistas se irán y todo quedará en silencio. Porque Uxmal y las demás ciudades mayas son eso desde hace siglos, las ciudades del silencio. Cuando llegue la noche, las viejas piedras se abrirán al recuerdo, a la nostalgia de una época dorada en la que hombres y dioses llenaban sus estancias. En Uxmal hubo ya gentes desde 8 siglos antes de Cristo. Luego llegó su esplendor y se levantaron templos suntuosos, palacios, mercados. Hasta 25.000 personas vivieron en torno a estos edificios. Después la decadencia, invasiones, influencias de otras culturas y finalmente la ruina y el abandono con la llegada de los conquistadores. En total, 2.300 años de historia de los que apenas sabemos nada. Pese a todo, Uxmal, como Chichén Itzá, Sayil, Kabah y otras ciudades del norte, es la parte más conocida de la historia maya, porque, aunque influidas por otras culturas, estaban aún vigentes en tiempos de la conquista. El verdadero y profundo desconocimiento va más atrás en el tiempo, a los orígenes de lo maya, a las razones que les llevaron a abandonar, sin causa aparente, ciudades como Tikal. Solo queda la piedra, y no es suficiente para reconstruir la historia de un pueblo. Gracias a los centros ceremoniales, sabemos que hace 22 siglos ellos ya eran los mayas, los medidores del tiempo, los orfebres de la piedra, pero para entonces tenían ya detrás una historia que nadie conoce. Fanatismo de los frailes que acompañaban a los conquistadores les llevó a destruir todo aquello que consideraban relacionado con el paganismo. Se trataba de imponer a cualquier precio la fe traída desde Europa. El dios de los conquistadores debía sustituir sin obstáculo alguno a los dioses de los conquistados. Y así, con la irracional superioridad del que se siente en posesión de la única verdad, destruyeron imágenes y quemaron cuantos libros encontraron, convirtiendo en humo la historia de aquellas gentes. De los mayas solo quedan 3 de esos libros, 3 códices que se conservan en París, Dresden y Madrid. Como los que desaparecieron, son largas tiras de fibra de papel plegadas como un biombo. El papel lo conseguían de un árbol tropical, después lo estucaban cuidadosamente y sobre él pintaban figuras y jeroglíficos. Una forma de escritura perfectamente estructurada, comparable a la egipcia y, como ella, con valor fonético, ideográfico y simbólico. Una triple lectura que ha hecho que solo en parte pueda ser descifrada. Pero ni siquiera los 3 códices salvados de la quema nos aportan muchos datos sobre la historia maya. El de Dresden, el más antiguo, es un tratado de astronomía con fines astrológicos. El Trocortesiano, que se conserva en Madrid, es un libro de adivinación. Y el que se guarda en la Biblioteca Nacional de París, el más corto, apenas tiene 1,5 metros, es fundamentalmente un tratado ceremonial. Tampoco es extraño, porque la cultura maya se caracterizó por su religiosidad y su obsesión en adivinar lo que iba a suceder, como si estuvieran angustiados por un pasado catastrófico que pudiera repetirse. Una razón más por la que lamentar que en los 3 códices no haya una historia de ese pasado, sobre todo si tenemos en cuenta que los propios mayas se concedían una historia muy antigua. Esto es un calendario. Nos permite situarnos en el tiempo, aunque sea de una forma un tanto arbitraria. Por ejemplo, en los países de ámbito cristiano, el año 0 coincide con un acontecimiento fundamental para ellos, que fue el nacimiento de Cristo. Así, el año 1990 no quiere decir otra cosa más que han transcurrido 1990 años desde ese acontecimiento. Sin embargo, para los árabes ese año sería el 1368, porque ellos inician su calendario
en otro acontecimiento distinto, en la Égira, en la huida de Mahoma hacia la Meca, y eso sucedió 622 años después del nacimiento de Cristo. Si la cultura egipcia continuara vigente, el año 1990 de los cristianos o 1368 de los árabes sería para ellos el 4990 más o menos, ya que el principio de su calendario lo situaban en un acontecimiento fundamental para esa civilización, la unificación del Alto y Bajo Egipto durante el reinado de Menes, que tuvo lugar unos 3000 años antes de Cristo. Si supiéramos en qué momento sitúan los mayas el principio de su calendario, sabríamos, si no el acontecimiento que ellos consideraban fundamental en su pasado, sí en qué momento éste se produjo. Y eso sí es algo que está a nuestro alcance. En Palenque, la ciudad sagrada edificada en la selva de Chiapas, existe un templo construido sobre una pirámide escalonada, el llamado Templo de la Cruz. Allí, en el santuario al que solo los sacerdotes tenían acceso, había un panel de piedra que ahora se conserva en el Museo Nacional de Antropología e Historia. A ambos lados de la cruz maya hay 2 sacerdotes o gobernantes, y el resto de la losa está cubierto de glifos, jeroglíficos labrados en los que aparece una fecha. Esa fecha deja claro que el calendario utilizado en Palenque se inicia el día 4 Aau 8 Zot, de un año que corresponde al 8238 a.C. Es absurdo pensar que la historia maya pueda ir tan atrás en el tiempo, que ellos supieran de acontecimientos tan antiguos y a partir de ahí iniciasen su cronología. Sin embargo, Palenque no es una excepción. Hay otros enclaves mayas que manejan el mismo calendario. Probablemente se tratara de una fecha elegida por un acuerdo entre los sacerdotes, una fecha que coincidiera con un momento astronómico importante. Es posible, pero no es seguro. La auténtica razón la desconocemos. En el resto del mundo maya, el calendario se inicia en una fecha más cercana, aunque también muy antigua. Una fecha que podríamos considerar como la oficial, generalizada y mantenida durante el tiempo que duró esa cultura. El 4 Aau 8 Kunku de un año equivalente al 3113 a.C. ¿Por qué esa fecha? ¿Es arbitraria o sucedió algo en el año 3113 a.C. que conservó en la memoria el antepasado de los mayas? Tuvo que ser algo importante, algo trascendente para el mundo antiguo. Y si fue así, tiene que haber otros pueblos del pasado que aludan también a ese acontecimiento o que inician sus calendarios en la misma época. Y ciertamente los hay. En Perú se alude a un diluvio ocurrido aproximadamente en el año 3050 a.C., y es a partir de esa fecha en la que se inicia la dinastía de algunos reyes, como los pirúas. Desde Tiahuanaco, el mítico Viracocha emprendió su viaje evangelizador. En su trayecto hay datos astronómicos que hacen referencia al 3100 a.C. En las tablillas con escritura cuneiforme de Mesopotamia, las observaciones astronómicas se inician también en torno al año 3000 antes de nuestra era. Para los hindúes ha habido 4 épocas cósmicas. La actual es la cuarta, la época negra o del hierro, el Kali Yuga, que ha comenzado también en el 3000 o 3100 a.C. Y no deja de ser curioso, además de la concordancia de fechas, que para los mayas como para los hindúes estemos en el cuarto periodo, en el cuarto de los mundos que se inició precisamente el año 3113. Esos periodos duraban para los mayas algo menos de 5200 años, lo que quiere decir que el fin de nuestro mundo actual será en el 2013 aproximadamente. Lo que falta por saber es si en torno al año 3000 se produjo un diluvio, el Unyezil o Vulcabal, como lo llamaban los mayas, y que también parecen recordarlo los antiguos peruanos, o se trató de un acontecimiento totalmente distinto a escala mundial, o simplemente fue casualidad. Tal vez en los códices destruidos estuviera la explicación de todo ello.
y también figurase en ellos la razón por la que los mayas se aferraron a criterios estéticos tan aparentemente absurdos como el de proporcionarse un perfil en el que la nariz destacase por encima de cualquier otro rasgo. Para ello deformaban brutalmente la cabeza, colocando a los niños pequeños una tabla en la frente y otra en el occipucio, que apretaban con cintas, forzando al cráneo a crecer hacia atrás. Fue una sociedad que se representó a sí misma en estelas y códices, ofreciendo solo el perfil, como si en él radicara la nobleza o el rango, y hubiera que dejar constancia de esa frente huidiza en las representaciones oficiales. Pero además, veían un atributo de belleza en tener los ojos bizcos, lo que propiciaban colgando bolitas de resina en la frente de los niños, entre ambos ojos. Aún así, otro complemento era necesario para acercarse al ideal de belleza maya: limarse los dientes para modificar su forma e incrustar en ellos pequeñas placas de jade u otro material. ¿A quiénes pretendían parecerse? De hecho, no fueron los únicos en Mesoamérica que deformaron sus cráneos. Influidos o no por ellos, otros pueblos de México también practicaron el aplastamiento de su frente, exactamente igual que los antiguos peruanos. Resulta difícil entender las razones por las que una gran parte de las culturas del centro y del sur de América buscaron su ideal estético en lo que ahora nos parece poco menos que monstruoso. El maya, el conocedor de ese y de tantos secretos, permanece mudo, y sus ojos ausentes deben mirar con cierta burla nuestro desconcierto. También es inútil preguntar a los rostros de su iconografía religiosa. Por capricho o intencionadamente, la mayoría adoptan un aire sardónico, como si en el fondo los dioses no se tomaran en serio a quienes les adoraban. Igualmente guardan silencio los sacerdotes. Ellos eran los poseedores del conocimiento, los astrólogos, los que sabían interpretar el sentido oculto de los jeroglíficos, los que conocían el rostro auténtico de los dioses. Pero nada dicen. Nadie ha encontrado hasta ahora la respuesta, pero sus razones debieron ser poderosas, porque fue una sociedad que cuidaba su aspecto con esmero. Por las pequeñas figuras de barro encontradas en lugares como Jaina, sabemos que en aquella sociedad hubo guerreros que se protegían con pesadas ropas cubiertas de placas, que llevaban escudos o que adornaban su cabeza con vistosos sombreros engalanados. Nada hay en ellos que parezca primitivo, ni hay nada en su porte que no resulte solemne. Una cultura capaz de dar muestras semejantes en un arte considerado menor, como es el de las figuritas de barro, es una cultura que ha necesitado de un largo camino. La importancia de los gestos, la postura de quienes parecen ser nobles personajes, habla también de evolución, de cuidado en el vestir, de tejedores, de sastres, de industria. A veces su atuendo resulta tan actual que sorprende su presencia en una vitrina dedicada a la cultura maya. Estas pequeñas figuras ilustran más sobre su vida y sus costumbres que un grueso tratado. Al menos son retratos de gentes comunes, no de reyes o de dioses. Por eso importa más el realismo, la descripción fiel del gesto y los adornos, que el efecto que su presencia produzca al que las contempla. Aún así, también en ellas hay preguntas que carecen de respuesta. Muchas están sentadas con las piernas cruzadas, aunque no carecían de sillas y banquetas. Puede pensarse en postura natural, y tal vez lo sea, pero algunas, como esta sin cabeza, hacen pensar en una postura típica de quienes saben de meditación. Hay muchas representaciones de Buda en idéntica actitud. Incluso las hay que parecen estar en éxtasis, ajenas a lo que las rodea. Y no es extraño, sino lógico. Los mayas eran un pueblo obsesionado por lo religioso, por la astrología, por la adivinación. Aparte de los métodos ceremoniales, los sacerdotes tenían otro sistema para comunicarse con los planos superiores, con los planos espirituales,
y era a base de la introspección, de la mirada interna, propiciada por el ayuno o por la penitencia y probablemente ayudada por el uso de alguna droga, como hacen hoy en día los chamanes. Además, esas posturas de yoga que consideramos privativas de la cultura hindú están extendidas en otras muchas culturas. Es más, son posturas espontáneas en alguien que quiere profundizar en sí mismo, en alguien que se quiere aislar del mundo exterior. Y es en este aspecto donde los mayas debieron alcanzar una gran profundidad. Lo que pasa es que ese tipo de conocimiento no deja huellas materiales. Los templos, las ciudades santuario, son solo la cáscara, la caja vacía. Lo importante, lo auténticamente importante, sucedía dentro, en la mente misma del sacerdote, que usaba esas construcciones y su correlación con determinados momentos astronómicos como vehículos para propiciar ese estado de trance en el que entablar diálogo con las supuestas divinidades, que era de lo que en verdad se trataba. Y eso se ha perdido, o al menos escapa al ámbito de arqueólogos e historiadores. Lo que queda, lo que está al alcance de las gentes de ahora, nada tiene que ver con el profundo conocimiento de los antiguos sacerdotes mayas. No llega siquiera a ser una caricatura de la vieja ciencia que se aplicó en Tikal, en Palenque o en Chichén Itzá. Es cierto que Bonifacio Queno es un descendiente de los anteriores mayas. Como otros muchos en la península del Yucatán, apenas sabe algunas palabras en castellano. Su idioma sigue siendo el maya. Pero la similitud con quienes ejercieron la magia en el pasado no va más allá. Él se dedica a la curación y lo hace aplicando la técnica que le enseñaron, mezclando figuras del panteón religioso actual junto con conceptos de la magia popular. En su monótono recital, que repetirá hasta 13 veces, porque 13 eran Jesús más sus discípulos, invocará a la Trinidad Católica y también a entidades espirituales del panteón maya. 13 son también las ramitas de cipche con las que entre rezo y rezo hará la limpia al paciente. El mal que hay en su pierna es un mal viento, producido por espíritus elementales, por entidades negativas que hay en el bosque. Por eso, junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, invoca a dioses del camino, de la milpa, de la tierra. Con cierto sentido piensa que los elementos de dos religiones pueden reforzarse mutuamente y ser más efectivos que los de una sola. Después, con una paciente que atiende por vez primera, aquejada de fuertes jaquecas, aplica una técnica similar, pero complementada con el oportuno diagnóstico, contemplando pequeñas bolas de cristal que extrae de un tazón. Es allí, en los reflejos que la luz produce sobre las canicas, donde el modesto curandero ve de qué mal se trata. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Crucificado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, amén. Por ser la primera vez que la somete a tratamiento, la pinchará repetidas veces con un colmillo de serpiente de cascabel. De esa forma, el inevitable mal viento saldrá del cuerpo de la enferma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Crucificado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Crucificado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Luego la interminable cantinela y las nuevas limpias con el ramo de cipche. Cuando haya terminado sus sesiones, Bonifacio Queno recogerá cuidadosamente las plantas utilizadas, impregnadas del mal viento, y las llevará al bosque, a lo más profundo de una cueva, para que no puedan contagiar el mal a otras personas.
No dudo de la honradez de Bonifacio Queno, ni de sus buenas intenciones. Puede incluso que su intervención proporcione algún alivio a quienes confían en su poder. Pero aquella noche, cuando salimos de su choza, lo hicimos con la misma decepción de quien ha asistido a un mal espectáculo. Nadie, ni siquiera los descendientes de los antiguos mayas, saben ya de esos secretos que buscábamos. Y estoy seguro que desde algún lugar al que no alcanzan los sentidos, los viejos sacerdotes sonríen por ello.